Estimados amigos, como siempre es un placer encontrarnos, como es de costumbre, todas las semanas a través de Canal 11, Departamento de Canelones y sus retransmisoras. Esta semana, una semana, como todos la conocemos, la semana del Prado, la semana donde los productores y los vendedores de maquinaria agrícola exponen la tecnología y además exponen la genética del país. Y también es la semana que marca un hito en la historia del Uruguay, que es la semana donde se desarrolló los últimos acontecimientos de la guerra de 1904, guerra por las libertades públicas, por el voto secreto y universal, por la representación de las minorías en el gobierno, impulsada lógicamente por aquel gran y fabuloso caudillo, tanto político, militar y heredero del pensamiento artiguista que fue Aparicio Saravia. Aparicio Saravia, hoy nadie puede dudar que es el constructor de la democracia moderna, porque a partir de las revoluciones del 97, que se consagra los registros electorales y se consagra la coparticipación, y en las elecciones de 1900 el Partido Nacional obtiene 5 bancas de las 6 bancas de senadores que estaban en juego, elecciones parlamentarias. En 1904 el desconocimiento del Pacto de la Cruz y los acuerdos con Juan Lidolfo Cuesta llegan y desencadenan la Guerra Civil de 1904. Estos días del 1 al 10 de septiembre, el Partido Nacional, todos nosotros, homenajeamos a ese caudillo inmortal que por algo hoy miles y miles de compatriotas, el 1 o el 6 o el 5, depende de dónde, qué día cae, porque normalmente los homenajes se hacen los fines de semana, tanto en Massoyer como allá en Santa Clara y en el Cordobés, allá en mi pueblo. Pero todos los años miles de compatriotas concurren a los distintos lugares, sobre todo a esa marcha por Aparicio que se organiza en el norte, la comisión de los actos de homenaje a Aparicio Saravia en Massoyer. El día hoy que está saliendo el programa, este miércoles, es fecha del 10 de septiembre donde fallece del otro lado en Brasil, en la casa de los de Sousa, madre de João Francisco Pereira de Sousa, general brasilero republicano, que ahí se acoge a Aparicio en el momento del 1 de septiembre de noche, cuando llega ahí lo llevan herido de bala en la batalla de Massoyer, y que en definitiva al 10º día fallece víctima de la infección interna y la peritonitis que causó la onda expansiva de la bala que lo hirieron en Massoyer, en pleno campo de batalla, a unos 170 metros de las líneas enemigas, él dirigiendo la batalla a las 5:30 de la tarde y personalmente dirigiendo las cargas a sable, fusil y lanza en aquel 1904. Por el sufragio puro, por la representación proporcional, consagrada después en la Constitución del 17. Hoy nadie duda de que todos los orientales votamos, sufragamos, gracias a las huestes de Saravia y a aquellos gauchos anónimos que peleaban por la libertad absoluta que representaba el voto secreto y universal. Decía Saravia que había que dejar el Mauser por la balota, y esa era justamente el concepto central de la revolución que consagró después en la Constitución del 17 los derechos que hasta hoy tenemos del voto secreto, directo y universal. Para nosotros una enorme alegría siempre es participar de esa enorme concentración en Massoyer que se hace año a año desde el año 2004 en adelante, cuando se hizo 100 años de la revolución, donde miles y miles de compatriotas se dan cita en autos, en ómnibus, a caballo, en motos, en todo lo que pueden arrimarse,
y donde se congrega una gran caballería que parte de los distintos puntos del país, que siempre superan los 2.000 o 3.000 caballos o jinetes y sus caballadas en el desfile de Massoyer. El año pasado nosotros personalmente con otros compañeros homenajeamos los 120 años de la Revolución Federalista en Santa Victoria do Palmar, ahí del otro lado del Chuy, a 25 o 30 kilómetros, en el cementerio donde descansan los restos del general Gumersindo Saravia, el Napoleón de las Pampas. Ese año, el año pasado, largamos una marcha a caballo, encabezada por el ex intendente de Rocha, Irineo Riet Correa, que fue desde Santa Victoria de Palmar, desde el cementerio de Santa Victoria do Palmar hasta Massoyer, haciendo más de 600 kilómetros a caballo. Y ahí se fue juntando y juntando gente. Este año partieron también de todos los puntos del país y se congregó miles y miles de ciudadanos en un día que amaneció nublado, pero que después despejó y hizo un día hermoso a pesar de las lluvias torrenciales que en el norte se desataron. Nosotros desde el día jueves andábamos de gira con la fórmula del Partido Nacional, con Luis Lacalle Pou, Jorge Larrañaga y otros compañeros. Hicimos Río Negro, hicimos Paysandú, hicimos Salto, los pueblos del interior, tanto de Artigas como de Salto. Concluimos la noche antes en un acto impresionante de una multitud en un pueblo allá en el norte de Salto, ya contra la frontera de los departamentos del norte, Colonia La Valleja, pequeño pueblo que congregó una enorme cantidad de gente, toda la gira con una enorme alegría. Y eso, el broche, fue Massoyer, donde, como todos los años, pero este año como año electoral, la gran expectativa de la gente que hay en el Partido Nacional, en la nueva propuesta que hace el Partido Nacional de la Ciudadanía y en la renovación que va generando el Partido Nacional. Por eso también nos sorprendió los miles y miles de jóvenes que concurrieron de todos los rincones del país a participar de ese homenaje al gran republicano que fue Aparicio Saravia, continuador del pensamiento artiguista, continuador de ese sentir de los caudillos federales y republicanos, integracionistas y defensores de los derechos de los más humildes y de los más débiles. Siempre enfrentado a los modelos de gobiernos unitarios o a los caudillos liberales unitarios que en aquellos tiempos lo combatieron Artigas y que también en sus enfrentamientos Saravia, tanto en el Brasil, en la Revolución Federal con su hermano, como acá en el 97, hubo claro enfrentamiento en ese caudillo republicano y federal que fue Aparicio Saravia, consagrando la defensa de los más humildes y los derechos civiles del pueblo contra el centralismo de Montevideo, que además tenía también una discusión de fondo, esa revolución del 97, del 98 y del 4, que era la descentralización, bandera histórica del Partido Nacional consagrada por Saravia en sus revoluciones. Justamente en este tiempo de año electoral, a pocos días, 50 días, 49 días o 47 hoy creo ya, del último domingo de octubre, elecciones parlamentarias, porque no hay ninguna duda que vamos a tener balotaje en noviembre. Hoy es muy pareja, el Partido Nacional se afirma en las encuestas, el Frente se mantiene estable o cayendo a algún punto, por lo tanto dista mucho de que haya posibilidades de que algún partido obtenga la mayoría parlamentaria. Es muy probable que el Partido Nacional termine empatando en la primera vuelta con el Frente Amplio y yendo a un balotaje que está hoy muy favorable al Partido Nacional, y uno lo siente en estas recorridas, en las giras, en todos estos departamentos de estos días que hemos concurrido y hechos días atrás con la fórmula, vamos sintiendo que la multitud de gente que con alegría y con entusiasmo se va arrimando. Y nos ha sorprendido en todos estos departamentos en el interior del país, pero también acá en Canelones,
hay muchos y muchos ciudadanos que votaban al Frente Amplio, e incluso que votaban al Partido Colorado, pero que votaban al Frente Amplio, que se han arrimado a nuestros actos, a darla su adhesión, a acompañar dirigentes barriales, los departamentos de Salto, Paysandú, Río Negro que tuvimos estos días, en Masoller, la gran cantidad de gente que acompañó los actos de Masoller, que no son blancos, sino que provienen del Frente o del Partido Colorado, y que acompañaron los actos y que han adherido a esta cruzada del Partido Nacional por restablecer en el país el respeto a la Constitución, el respeto a las leyes, el afirmar el derecho a los ciudadanos trabajar y estudiar libremente, derrotando una inseguridad que el gobierno del Frente Amplio, a través de su ministro Bonomi, ha fracasado rotundamente y que cada día es más peligroso vivir en el Uruguay. El Partido Nacional, con su propuesta también de fortalecer la herramienta fundamental de lo que debe de ser el futuro de la inversión que tiene que hacer el país en materia estratégica, que es el desarrollo del conocimiento, y con eso fortalecer la educación y fortalecer esa área de la educación que es fundamental para formar a nuestros jóvenes. No hay que olvidarse que más del 60% de los jóvenes asiáticos concurren a la universidad, cuando los nuestros no alcanzan al 8%. Por lo tanto, este camino que hemos llevado durante estos años es el camino de que nuestros jóvenes sean esclavos de los jóvenes asiáticos, porque quien maneje el planeta lo va a manejar a través del conocimiento. Este Partido Nacional renovado, este Partido Nacional con estas propuestas renovadoras, un partido que no sale a la cancha a insultar a nadie ni a golpear bajo, sino que es un partido que ha salido a la cancha con su discurso, con su propuesta, diciendo que acá está su verdad y que reconoce que hay otras verdades y que pueden ser compartibles, que también reconoce que muchas de las cosas que se han hecho en el gobierno están bien hechas y se van a continuar y mejorar, y también claramente marca las diferencias con las que están mal y las que han generado lógicamente determinados temas de corrupción que vamos a combatir duramente, como la hemos combatido desde el Parlamento con comisión investigadora y con denuncias en la justicia. Este Partido Nacional, el Partido de las Libertades, el partido por excelencia popular y democrático, como ha sido siempre, hoy está en un escenario realmente muy favorable y todos estamos muy contentos. Y la verdad que el homenaje a Aparicio Saravia en Masoller, con esa enorme cantidad de gente que acompañó de todos los rincones de la patria, fortalece el pensamiento de Saravia en el tiempo, porque quiere decir que cuando se congregan miles y miles de ciudadanos año a año frente al obelisco que marca la batalla de Masoller, o frente a la tumba del general en Santa Clara de Limar, o concurren a acampar y acompañar a Aparicio en el Cordobés, muchas veces el día de su cumpleaños, el 16 de agosto, todos nos sentimos que Saravia está presente hoy en nuestro tiempo con sus ideas de libertad, con sus ideas de democracia, con sus ideas de la coparticipación, de la rotación de los partidos en el poder, y que le hace muy bien a la democracia republicana. Nunca es bueno que un partido permanezca mucho tiempo en el poder, porque después termina creyéndose que es dueño del Estado, y el Estado somos todos nosotros, y termina manejando las finanzas públicas, como lo ha manejado últimamente el Frente, como propias, y no dándose cuenta que pertenecen a todos nosotros los que de una u otra manera pagamos los impuestos. Por lo tanto, quería comentarle en esta semana de los homenajes a Aparicio Saravia, en estas semanas de septiembre, del 1 al 10, donde el partido hace homenajes, pero que reivindica el pensamiento del gran republicano de todos los tiempos, después de José Gervasio Artigas, que fue Aparicio Saravia. ¿Por qué reivindicando el gran republicano y presente en este momento? Porque justamente hay una cosa que es fundamental, que hay que respetar en nuestra Constitución, que es la separación de poderes, la independencia de la justicia, del Poder Judicial,
la independencia del Parlamento y del Poder Ejecutivo y el respeto irrestricto a la Constitución y sobre todo al soberano, que es el que elige. Por algo el artículo 4 dice que la soberanía radica especialmente en la nación, de nuestra Constitución. Y eso es un elemento que tiene que estar hoy presente porque el partido ha consagrado su vida y la de muchos ciudadanos que murieron en las cuchillas por el respeto y la defensa de los derechos republicanos de todos los ciudadanos. Entonces, estos días son de hacer presente al general acá, entre todos nosotros, para consagrar lo que es más importante, la convivencia pacífica entre los orientales a través del respeto a la Constitución, que últimamente no se ha respetado mucho por el gobierno y que en definitiva es lo único que nos permite, como elemento fundamental, como es la Carta Magna, de vivir en paz y en armonía entre todos los orientales. La segunda parte del programa seguiremos compartiendo otros temas de la actualidad nacional. Bien, estimados amigos, la idea era compartir un poco con ustedes lo que fue esta gira con la fórmula, el entusiasmo, la alegría que tenemos todos. Las encuestas se vienen afirmando, marcando la tendencia, lo que fue Massoyer y lo que van a hacer estos días, porque también los homenajes al general Saravia siguen frente a su monumento, lo que va a ser creo que el día miércoles, hoy, de mañana, los homenajes fueron hoy, los que van a hacer esta semana. Bueno, creo que eso el partido ha estado en estos tiempos con una gran actividad más allá de la campaña electoral, que como toda campaña electoral y todo año electoral siempre el movimiento es más importante. Pero hay temas que están arriba de la mesa y que creemos que es importante comentarlos con ustedes. Estamos a pocos días, 40 y tantos días de las elecciones nacionales. Y en definitiva, en este año electoral, acá es un año que va a ser un año bisagra para todos los orientales. Primero porque año electoral y se va a definir el camino de los próximos 5 años o quizás de los 10 o 15 años según el proyecto que la ciudadanía defina, que elija. Si elige por el proyecto ya agotado y bastante más que desgastado del doctor Tabaré Vázquez en materia de propuestas o de soluciones para el país y que además nos va llevando a un embudo peligroso en materia económica, y por el otro lado lo que nosotros hemos presentado como agendas de renovación, de propuestas, de ideas, donde el Partido Nacional ha mirado el siglo XXI y ha empezado a generar una alternativa mirando este siglo tan complejo de la globalización y del conocimiento. Y en estos días, mirando el escenario latinoamericano y mirando el escenario global, nos encontramos claramente que la suba de los intereses de la Reserva Norteamericana ha quitado liquidez en los mercados de capital global y empezamos a notar lo que nosotros habíamos mencionado ya el año pasado, que podría ocurrir a través del 2014-2015 en adelante, que los países emergentes que no habían hecho reformas estructurales y que no habían aprovechado el viento a favor que se le había dado en estos 7, 8 años de bonanza económica impresionante como nunca, para el Uruguay, por ejemplo, no se conocía desde la década del 20, los países que no habían aprovechado hacer reformas estructurales en materia de Estado, en reforma del Estado, en materia de reforma de política económica y monetaria, tratando de llevar, en el caso de Uruguay, a la pacificación total de la plaza para poder no generar los problemas que se pueden generar de aquí en más a futuro por el enorme endeudamiento de la familia, sobre todo de la que gana menos en dólares, y sobre todo al consumo, que es una deuda muy peligrosa y que ya la vivimos todos los uruguayos en la década de los 90 y del 2000, cuando realmente fue un desastre para el país el endeudamiento interno y desembocó en graves problemas como
miles y miles de autos comprados a cuota que terminaron en remates, casas, apartamentos y mucha gente que quedó sin trabajo y en la calle. La década esa es una década que realmente no queremos volverla a vivir. Pero el modelo económico de la región y de los países emergentes, en el caso de Latinoamérica, ha llevado por un embudo a los países que hoy provoca recesión en Brasil, recesión en Argentina, y ya acá se empieza a notar la recesión. Los inversores internacionales miran hoy de vuelta al mundo central. El mundo central, a Estados Unidos, al mover, fortaleciendo su moneda, lógicamente a través de la suba de la tasa de interés, provoca eliminar liquidez en los capitales que van hacia el mundo emergente y el retorno al mundo central. Europa se empieza a fortalecer en materia del euro, y bueno, y la estabilidad de estos países centrales, que todavía está bastante lejos, pero que va progresivamente aumentando, provoca la inestabilidad en los países que, como Brasil, Argentina, Uruguay y otros países de Latinoamérica y también algunos del mundo asiático, no hicieron reformas estructurales, empiezan a sentir los problemas de la economía mundial en este mundo globalizado. Y por eso es importante comentar estos temas, porque ustedes van a tener que decidir qué rumbo va a tomar el país en los próximos 5 años. Tenemos una inflación muy peligrosa, estos días ha bajado un poco, pero una inflación peligrosa. Un problema de competitividad gravísimo, porque al devaluar Brasil y Argentina nos deja realmente en offside, por decir así, en materia de turismo y de inversión en construcción. No hay que olvidarse que la construcción argentina en el Uruguay es el 56% de la inversión en construcción, tanto en compra de vivienda como en construcción, empresas que invierten acá. No hay que olvidarse que en los últimos años el 70% del turismo que ingresó al Uruguay fue argentino, 2.000 millones de dólares de bienes de turismo y de servicios se genera de esa parte, o sea que el 70% pertenece a lo que es el bolsillo argentino. Por lo tanto estamos hablando de 1.000 y pico de millones de dólares. Este año va a ser terrible, oscuro para el turismo nacional, con la devaluación argentina, que además va a volver a devaluar, porque Argentina cada vez que tiene situaciones de esta, mete una devaluación tras devaluación. En el otro escenario, en el escenario internacional de los precios de los productos que exporta Uruguay, el mundo ha bajado, se ha estabilizado. ¿Qué pasa? Vuelve a retornar a los precios del 2000-2002, la soja, el maíz. No vamos a volver a un maíz de 70, 80 dólares, ni vamos a volver a una soja de 200 dólares. Tampoco vamos a volver a precios de la carne de 1.000 y pocos dólares la tonelada, porque el mundo ha ido creciendo económicamente, como el mundo asiático, como China y otros países que han acomodado sus economías y que han ingresado al mercado de consumo millones de ciudadanos. Por lo tanto el mundo va a consumir. Pero claramente estaba visto que a partir que Estados Unidos subiera la tasa de interés, que Estados Unidos le quitara presión a los granos a nivel de bajar los porcentajes de etanol o biodiesel en los combustibles, el retorno a la normalidad en los precios internacionales, en una soja de 300 y pico de dólares, un maíz que no va a andar en los 100 y pico de dólares, creo que eso claramente trae como consecuencia en nuestros países un ajuste de costos muy importante. Y ahí aparece la pérdida de rentabilidad en los sectores agropecuarios nacionales, la mirada del gran boom de la agricultura en el Uruguay, de los argentinos que vinieron acá disparando de las detracciones, las retenciones argentinas, hoy empiezan a mirar a Argentina. Claro, Argentina tiene el gasoil rural a 16 pesos, Brasil lo tiene a 19 pesos. Es muy difícil plantar en el Uruguay hoy con un gasoil a 2 dólares cuando en la Argentina está a 16 pesos. Las rentas están en el Uruguay en materia de campos arrendados para hacer agricultura, están a niveles de los precios de la soja de 600 o de 500 y pico de dólares. Y por el otro lado, en realidad el costo fijo en el Uruguay es altísimo, y el dólar, al devaluar los vecinos de la región, que además hoy Uruguay sigue siendo su principal mercado, el Mercosur, con el 40% de lo que exporta Uruguay va al Mercosur, y el 30% de lo que Uruguay produce de alta y media tecnología va
a Argentina y Brasil, por lo tanto, tanto los dos países como devalúan, y devalúan sin ningún problema porque además ellos manejan sus monedas libremente. Brasil ni que hablar porque Brasil se maneja en reales, el dólar no existe internamente. Y un país que, como Uruguay, disparó el gasto público a 13.500, 14.000 millones de dólares por encima de las exportaciones, largamente, que tiene una balanza deficitaria porque en definitiva al tener un dólar planchado son más los productos que importamos que la compensación de las exportaciones, y si cae el turismo y cae los servicios y cae la tecnología por diferencia cambiaria va a afectar el trabajo de calidad. El sector productivo nacional, que estamos en la semana, lo mencionábamos al principio cuando hablábamos de los actos de Massoyer y de las giras del partido, el sector en esta semana, Semana del Prado, donde la genética nacional se presenta. Uno habla con cualquier productor de todo el país y no es solo los cabañeros, sino los que concurren al Prado, los que concurren a la feria, a los remates de pantalla, o productores por todo el territorio nacional, con uno por ser productor y toda la vida y haber sido dirigente gremial más de una década, conoce a todos los compañeros dirigentes gremiales o productores de todos los tiempos. Para mejor el campo es un sector donde el promedio de edad es 59 años de los productores, o sea, la renovación no se ha dado generacional, y eso es uno de los grandes temas y problemas que tiene el país. ¿Quién va a trabajar la producción nacional en las próximas décadas si no hay retorno de los jóvenes y sobre todo a poder manejar de vuelta las empresas agropecuarias que son de la familia o el joven que pueda hacer una carrera y tener atractivo de venir al campo? O sea, en el futuro Uruguay va a ser deficiente en materia, si sigue por este camino, de productores jóvenes que tomen el trabajo en la tierra. Como lo fuimos nosotros en nuestro tiempo, con el entusiasmo enorme que teníamos por el trabajo, por la tierra, y lo seguimos teniendo, pero en aquel momento queríamos estar en el campo y trabajar el campo. Y hoy se hace difícil, con una rentabilidad ajustada. Entonces, en un escenario complejo para Uruguay, porque si Argentina y Brasil sigue devaluando, nos va a arrastrar. Y en definitiva, ya hay economistas que dicen que Uruguay, para acomodar sus exportaciones en alta y media tecnología y poder acomodar su economía mirando a los principal mercado, que es el 40%, que es el Mercosur, y además mirando otros países del mundo como Europa o Estados Unidos, no puede tener el dólar por debajo de los 35 pesos. Eso lo dicen algunos economistas, incluso mirando lo que pueden ser los mercados apetecibles para Uruguay, de Estados Unidos, de Europa en materia de producción, o los mercados mismos asiáticos, o el propio mercado ruso, que a veces se da muy importante para Uruguay. Entonces, ese es un escenario que en las elecciones nacionales los ciudadanos van a tener que definir. Acá el Uruguay vive y vivirá de lo que nosotros llamamos pasto transformado, lo que genera el 80% de la divisa de este país son las cadenas agroexportadoras, y ahí está el 75% de la mano de obra industrial es agroindustrial. Entonces, este país justamente vive de eso, y cuando ese sector se empieza a resentir su economía, se empieza a resentir la vida económica en las ciudades y en los pueblos todos de este país. Y es uno que hay que cuidar. Y el gobierno no ha cuidado ese sector. Al contrario, lo ha atacado, lo ha golpeado. En 10 años prometió un proyecto granjero y hasta el día de hoy no existe proyecto granjero, no existe un proyecto de desarrollo vitivinícola, no existe un proyecto de desarrollo de la agricultura familiar o de la fruticultura familiar. Acá va a los tumbos. En materia de las cadenas agroexportadoras, con el viento a favor y los valores internacionales que tenía el Uruguay, todo bárbaro, se sacaba a base de los impuestos, pero no se aportó en políticas sectoriales para tratar de equilibrar los desfasajes entre pequeños productores con poca escala o medianos a los grandes productores, a las grandes corporaciones. Se benefició a las grandes corporaciones transnacionales para que vinieran a hacer inversiones, pero no se benefició con políticas sectoriales a los pequeños y medianos productores, que además son, de los 50.000 empresas agropecuarias, son más de 30.000 los productores familiares, que además son los que viven acá y se quedan acá. Porque en definitiva, como mencionábamos al principio, hoy ya es más atractivo ir a plantar soja, trigo o maíz
o cebada a la Argentina, a pesar de las detracciones, porque el combustible es más barato, la energía es más barata, los impuestos ni que hablar, menos de la mitad que acá. A pesar de las detracciones, las retenciones es menos de los impuestos directos e indirectos que se pagan allá. Compensa las detracciones, eso, el costo país en Argentina, la devaluación argentina, la competitividad que va ganando Argentina a través de su devaluación. Hoy es un país de alta competitividad hacia los mercados internacionales y nosotros tenemos serias dificultades. Pero a la vez tenemos un fuerte endeudamiento interno en la familia, el consumo, que si se dispara el dólar va a generar una crisis interna y un pico de inflación muy preocupante, y justamente donde el Uruguay no repartió la riqueza equitativamente que generó estos años, y tenemos más de 800.000 uruguayos que ganan 14.000 pesos. En ese escenario es que la gente va a definir la elección, pensando si continúa con este proceso de deterioro económico, social y político, o busca algo nuevo, una renovación. Quien la está proponiendo hoy es el Partido Nacional, en vistas a lo que va a ser dentro de 40 y pocos días la elección de octubre. Usted tiene esa decisión, ciudadano, y creo que es un momento histórico para el Uruguay, porque puede suceder realmente cosas muy complicadas al futuro si el Partido Nacional o un proyecto como el del Partido Nacional no toma las riendas de este país. Hasta la próxima semana, amigos. Ha sido un placer, como siempre.